Feliz sábado, hermanos. Es un privilegio estar aquí con ustedes esta mañana. Nuevamente continuamos, como dijo mi esposa, en la serie El Santuario. Y el resto del tiempo que de pronto estemos con ustedes, yo creo que esa va a ser la temática hasta que llegue nuestra estadía en este lugar. Y ha sido un privilegio siempre estar con ustedes. Así que les invito a que abran sus Biblias nuevamente en el libro de Hebreos. ¿Okay? El libro de Hebreos, capítulo 10, donde vamos a leer una de las muchas referencias de la temática de hoy. Le vuelvo a repetir que este tema es único en estos días dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Usted va a ver que en otras iglesias también lo hablan un poquito, pero cuando lo hablan siempre se refieren al aspecto del tabernáculo, siempre lo ponen en el contexto del pasado. Pero no se enseña, como se nos ha dado a nosotros los adventistas, el privilegio de conectar la lección espiritual y aún lo que realmente está haciendo Jesús. ¿Dónde? En el cielo, ¿verdad? Jesús no solamente está en una nubecita, como muchos lo pintan, flotando en el cielo. No, Jesús está haciendo una gran obra como nuestro sumo sacerdote. Y el libro de Hebreos hay mucha imagen de la obra celestial de Jesús. ¿Okay? De la obra celestial de Jesús. Dice el pasaje Hebreos capítulo 10, versículo 22. Y la palabra dice, y acerquémonos, ¿qué dice ahí? Con corazón sincero. Es interesante, dice, acerquémonos. La pregunta es, ¿acercarse a dónde? Dice, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cuando leemos el contexto del pasaje, se refiere a acercándonos al santuario, donde está nuestro Señor Jesucristo haciendo una obra especial por nosotros. Amén. Inclinemos el rostro para orar. Amantísimo Padre, Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias nuevamente por este gran privilegio de estar aquí en tu casa de oración y ahora, Señor, continuando estudiando tu palabra para que nos hables a nosotros, tu pueblo, en estos últimos días. Señor, sabemos que estos son temas que son únicos dentro del pueblo remanente que tú has escogido, pero no es un tema que es para nosotros solamente. Este es un mensaje que tú nos has llamado a transmitir a todo el mundo, porque es parte del Evangelio eterno, Señor, para que el mundo entero entienda el plan de salvación, tal como lo enseña el tabernáculo que tú estableciste desde la antigüedad, Señor, que es solamente un modelo de lo que ya ha estado en el cielo. Por lo tanto, rogamos, Padre, que expandas nuestra mente, nuestro corazón para captar todas las enseñanzas del santuario en esta serie que hemos estado dando. Para honra y gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Como hemos dicho, ¿verdad? Continuamos hoy con nuestra gran jornada en un santuario en el tiempo, y como lo que hemos estado haciendo en estos días, estamos tratando de explorar solo un poquito, ¿verdad? Acerca del propósito y la misión del tabernáculo de Dios a través del tiempo. Y en los últimos dos temas que hemos dado, hemos aprendido las siguientes historias. Hemos hablado acerca de la historia del altar de sacrificio que comenzó desde el tiempo de Génesis, desde el tiempo de Adán y Eva, hasta que llegamos al tiempo de Moisés, donde el altar adquirió un significado más profundo, ¿verdad? Dentro del contexto del santuario. Y aparte de esto, también estudiamos las diferentes múltiples imágenes, ¿verdad? De los sacrificios del libro de Levítico, del Antiguo Testamento, del santuario, que revela diferentes imágenes del sacrificio de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Ok? Muy bien, entonces, cuando todo lo que hemos estudiado hasta ahora, estamos llegando a esta conclusión. Y los temas que siguen por venir, llega también a la misma conclusión, que cada objeto revela una característica de ¿quién? De Cristo y su trabajo de ¿qué, hermanos? Jesús no solamente vino a darnos símbolos y objetos y templos
cuestiones así. No. Él vino a dar estas revelaciones y estos planes para revelarnos ni más ni menos que su trabajo de redención para la humanidad. Amén. Eso es lo que hemos estado aprendiendo, y así que mantengamos este objeto en mente. ¿Okay? Muy bien. Ahora, quiero contarles una historia. Vayan conmigo a Roma, Italia, del IV siglo, donde encontramos a dos grandes líderes que estaban a punto de enfrentarse en el puente Milvio para ver quién tomaría el trono en Roma. Los dos personajes son los siguientes: Marco Aurelio Magencio contra Constantino. Usted va a ver la historia. Quien ganó esa victoria para tomar el trono llegó a ser Constantino, ¿verdad? Que en la historia nos cuenta que él llegó a ser el primer emperador romano que se hizo cristiano. Bien, cuenta la tradición de la historia de Roma que Constantino tuvo una visión de una cruz de oro iluminada en el cielo, en la cual él identifica como el Kairo. ¿Okay? El Kairo son las primeras dos letras en griego del nombre de Cristo. Y es interesante que él cuenta su experiencia, que dice que para él esta visión fue como una certeza de victoria, una motivación de que ellos iban a tener su victoria segura. Este evento guió a Constantino a convertirse al cristianismo, pero de acuerdo a la historia, al cristianismo de nombre, ¿verdad? No al cristianismo que conocemos a través del Nuevo Testamento, pero bien, se convirtió, ¿verdad? Una historia popular de ese entonces cuenta que este personaje estaba tan emocionado con su victoria, con todo lo que pasó, que él tomó todas sus tropas y atravesó el río de Tíber, y los atravesó y dice, los declaró bautizados y convertidos al cristianismo. Qué cosa más interesante. Pero yo quiero decirles una cosa en esta mañana, hermanos. Ningún hombre en la tierra puede declarar a alguien limpio por más agua que use o la clase de ceremonia bautismal que profesa proveer. Solo hay uno en el cielo quien nos puede declarar limpios. ¿Y quién es ese personaje, hermanos? Jesús, ¿verdad? Jesús es el único que nos puede declarar limpios. Solo Él lo puede hacer. Pregunta entonces, el siguiente objeto del santuario terrenal nos dirige a otro aspecto del ministerio sacerdotal de Cristo, que está relacionado con esta verdad, escuche bien, relacionado con esta verdad que solo Él nos puede limpiar. ¿Que solo Él qué? Nos puede limpiar. Bien, pregunta para esta mañana. ¿Cuál era el objeto siguiente en el atrio al lado del altar de sacrificio? ¿Okay? Y la respuesta es, aquí está esta imagen. Es el lavacro de bronce, o también se conoce como la fuente de bronce. Como ven aquí, era un objeto redondo y su base también era todo de bronce. Aquí está la escritura donde nos enseña cuál era el propósito de este objeto en el atrio cerca del tabernáculo. Dice el libro de Éxodo, ¿okay? El libro de Éxodo, vamos a ver aquí este botón. Bien, Éxodo 30, versículo 17 en adelante. Mira lo que dice la escritura. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también, ¿qué dice ahí? Una fuente de bronce con su base de bronce, y ahí dice, para lavar, y no es para lavar ropa. ¿Cuál era el propósito de esta fuente? Dice, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. En este caso estaba al lado occidental del altar. Dice, y del altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán quién. ¿Esta era una fuente para todos? No, era exclusiva para quién. Para Aarón, sus hijos, y también para los levitas. Dice, se lavarán Aarón y sus hijos
las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión. Es interesante que esto era lo primero que se tenía que hacer antes de iniciar cualquier obra del tabernáculo. ¿Cuán importante era este objeto, hermanos? Tan importante que si Aarón y sus hijos no hacían este paso, ¿qué les podría costar? Su vida. ¿Verdad? Se lavarán con agua para que ¿qué? No mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, número 1, ¿verdad? Y para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Dice, todo eso, por lo tanto, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Como dice ahí, ¿verdad? Este objeto era muy importante. Era el propósito de ellos, era para que hubiese un lavado ceremonial de las manos y pies, que fue uno de los requerimientos para acercarse al santuario, para iniciar el ministerio del altar y para entrar al lugar santo. Entonces, ¿cuál era la consecuencia de fallar este paso? Les costaba la vida. Okay. Dice aquí esta escritura, Éxodo 40, versículo 11, que este objeto fue dedicado. Fue ungido. Dice, así mismo ungirás la fuente, su base, y que dice ahí, y la santificarás. ¿Okay? Por lo tanto, también el agua que estaba en el objeto también era considerada como sagrado o santo. ¿Okay? Bien, ahora, qué interesante es esto. Un significado teológico que podemos aprender de este objeto es el siguiente. Este fue un constante recordativo de la limpieza y purificación espiritual. Repito, ¿qué era? La limpieza, ¿qué? Y purificación espiritual. No solamente lo físico, sino también lo interno y lo espiritual. Bien, vamos a ir a través de la historia. ¿Cómo más se utilizaba este objeto? Nos cuenta el número 5 lo siguiente, que el agua de la fuente de bronce era agua santificada, era bendita. ¿Okay? El siguiente detalle es aquí, que en la inauguración del ministerio sacerdotal de Aarón y sus hijos, ellos lavaron sus cuerpos con el agua de la fuente de bronce. Todo lo hacían ahí. También dice la escritura en números 8, que los levitas también hicieron una dedicación con el lavado de la purificación. Y también para el día principal, también en el día de la expiación, esto es lo que pasaba. En el día de la expiación también tenían que lavar sus cuerpos también. Ahora, en lo que estábamos investigando y haciendo este estudio, me encontré un detalle pequeñito, pero se me hizo bien interesante para presentar, porque podemos aprender muchas lecciones de ello. ¿De dónde sacaron el material para construir la fuente? Cuando estudiamos la Biblia tenemos que hacernos esas preguntas para que nos lleve a hacer ¿qué? Investigar, ¿verdad? Un poco más, no solamente leer superficialmente la Biblia. Tenemos que escudriñar las escrituras. Y en lo que estamos escudriñando, mire lo que encontramos. Éxodo 38, versículo 8, ¿de dónde vino la fuente? A ver si tenemos un voluntario que me pueda leer esa escritura. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los pechos de las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. ¿De dónde sacaron el material? Los espejos. Ahora, qué interesante. ¿Qué representa el espejo? Vanidad. ¿Okay? El espejo lo usan, es un objeto que lo necesitan las damas, ¿verdad? Pero en este caso, las mujeres que están haciendo, están dando, están regalando, o si no están donando, están entregando un objeto que regularmente usan para verse su belleza, ¿verdad? Y su vanidad. Pero para estas mujeres, ¿qué fue más importante? Contribuir en construir algo sagrado para el templo, que usar esas cosas para su cuidado de su vanidad personal. Muy bien se ha dicho.
La fuente de bronce fue hecha de los espejos de las mujeres que servían a la entrada hacia el atrio de reunión. Significado teológico, el renunciar los instrumentos. Qué interesante, ¿verdad? El renunciar los instrumentos de vanidad personal para obtener la belleza más elevada, que es la santidad. Qué gran lección aprendemos de eso. Nosotros tenemos que buscar la belleza de ¿qué, hermanos? De la santidad y no de la vanidad de este mundo. Bien, ese fue un detalle muy importante que no queríamos dejar pasar por alto. Vamos a través de la historia cómo se utilizó más en este objeto a través de la historia, pasando después del tiempo de Moisés al tiempo de Salomón. Dice aquí en Primera de Reyes y Segunda de Crónicas ya lo siguiente: en el templo de Salomón ya fueron ¿cuántas fuentes? Ya no solamente era una, ahora eran 10 grandes fuentes, porque ahora ya era más grande el templo. 10 fuentes de bronce, y es interesante que nos dice la escritura que también había uno grande que se le llamaba el mar, y ese era exclusivo para los sacerdotes, donde se lavaban, y es como una piscina grande, y ahí se lavaban, se purificaban y hacían toda su obra. Pasando la historia, nos cuenta que aún estos objetos fueron desafiados. En el tiempo de Acaz, rey de Judá, dice ahí que él los alteró. Básicamente le cortó la base, los modificó, básicamente alejándose de los planes originales del diseño que Dios le dio a David, que lo construyó el rey Salomón. Pasando la historia, finalmente al tiempo de la cautividad de Babilonia, esto fue lo que pasó. Fueron llevados en la cautividad de Babilonia, ¿y qué pasó allá? Finalmente fueron destruidos. Pregunta: ¿será que ese era el fin o el gran objetivo de Dios, construir estas cosas? ¿Solo construirlas para que en algún tiempo en la historia sean destruidas? No, hermanos. Aunque fueron físicamente, existieron, pero recuerden, el significado de eso es lo más importante. ¿Qué representa cada objeto del santuario? Especialmente en el contexto de Jesús, eso es lo que tenemos que aprender, ¿ok? Eso es lo que tenemos que ver. Por lo tanto, hermanos, el lavacro de bronce fue un símbolo ¿de quién? De Cristo Jesús, porque ya llegamos a la conclusión, ¿verdad? Este es el tercer tema, de que todo lo del santuario se trata ¿de quién? De Jesús, ¿verdad? Dice, el cual nos limpia de la inmundicia. Ahora estamos hablando de qué, hermanos. No estamos hablando de la tierra, ¿verdad? De los sacerdotes quitándose la tierra. No. Ahora estamos hablando de la inmundicia de nuestros pecados. Y qué interesante cuando aplicamos esto estrictamente a Jesús. Cuando vamos al Nuevo Testamento, es interesante que en el Nuevo Testamento ya lo caracterizamos como el lugar del atrio, el terreno, el ministerio terrenal de Jesús. Lo entendemos nosotros como Jesús en el atrio, ¿verdad? Dos grandes objetos en el atrio. ¿Cuáles son? El sacrificio y el lavado. El altar y El lavado. Ahora, qué interesante, cuando vamos al ministerio de Jesús, es justamente las dos cosas que Él hizo. Él no inició su ministerio terrenal sin antes hacer ¿qué, hermanos? Ahora, ¿se bautizó Jesús porque Él estaba impuro? No, lo hizo por dedicación, obviamente por darnos el ejemplo del bautismo. Pero si usted me permite poner este pensamiento, hermanos, creo yo que un significado más profundo, más allá de Jesús dándonos el ejemplo del bautismo, creo yo que también este acto que Él hizo tiene que ver con la conexión del santuario. Jesús estaba dedicándose ahora no solamente para hacer el sacrificio, ¿verdad? Porque si usted recuerda en esta referencia que está aquí, ¿ve? En la de Juan, tenemos un versículo muy popular que lo citamos en todos lados. Versículo 29. ¿Qué dijo Juan de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita
Pero siempre citamos ese, pero no ponemos atención qué fue lo que pasó después. Eso lo dijo cuando Jesús llegaba hacia él. ¿Y qué fue lo que hizo Juan? Lo bautizó. Lo bautizó. ¿Por qué? Porque eso fue un acto ceremonial conectado con el santuario, dedicando a Jesús como sacrificio, pero también, hermanos, desde ese entonces preparándolo para su ministerio sacerdotal, ¿dónde inició? ¿Dónde comenzó? En el cielo. Porque de la tierra entró al lugar santo, ¿verdad? Después de su resurrección, y ahí es donde inicia su ministerio en el lugar santo hasta el 1844. ¿Qué fue lo que hizo Jesús, de acuerdo a la profecía? Entró al lugar santísimo. Lugar santísimo. Qué interesante. Entonces, solo pónganse a pensar en esto. El bautismo de Jesús posiblemente también tenga una conexión con lo que los sacerdotes hacían en el santuario terrenal, del tabernáculo, del tiempo de Moisés y aún en el tiempo de Salomón. Pero bien, este simbolismo de purificación también continúa a través del ministerio de Jesús. ¿Usted recuerda la Santa Cena? ¿Qué fue lo que hizo Jesús con sus discípulos? Le dio el lavado de los pies. Claro, este acto, ¿verdad? Siempre lo conectamos con Jesús como tomando la posición como de un siervo, ¿verdad? Sirviendo a las personas que están en la casa. Pero nuevamente, permítame, si le puedo también dar esta ideita, que posiblemente este acto también represente lo que los sacerdotes hacían con los levitas. No solamente se dedicaba a Aarón y sus hijos, sino que también los levitas. Qué interesante. Si usted se pone a pensar bien en esto, Jesús, el sacerdote, ¿y quiénes andaban caminando con él? Los apóstoles. En pocas palabras, los apóstoles es como un simbolismo, una tipología de los levitas que servían juntamente con el sacerdote. Qué interesante. Nosotros que compartimos el evangelio, ¿verdad? Toda su iglesia se nos ha llamado. De hecho, esta no es una idea que es fuera de la escritura. Mira lo que dice aquí, Primera de Pedro. Vamos a abrir la Biblia. Primera de Pedro, ¿cómo está? Vamos a buscarlo. Mira lo que dice ahí. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver. Segunda de Pedro, sí, Primera de Pedro. Mira lo que dice. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Está hablando al pueblo de Dios. Y dice ahí, ¿qué dice ahí? Real. Entonces, a nosotros ya se nos identifica en qué obra, en qué contexto. En la obra del santuario, ¿verdad? Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios. ¿Por qué se nos incluye en ese contexto? Porque esta es nuestra misión. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué dice ahí? Misericordia. Entonces, qué interesante que tenemos estos dos conceptos en el ministerio terrenal de Jesús, que pensándolo bien, puede tener una gran conexión con lo que se hacía en el atrio del Antiguo Testamento. Con estas imágenes en mente, hagamos entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo se aplica el lavacro de bronce a Cristo? Y lo que hace por nosotros. ¿Cómo se hace eso? Y entonces, aquí está la respuesta, hermanos. Aquí está. Dice aquí. El ministerio sacerdotal de Cristo, ¿dónde? En el santuario celestial, ha proveído el lavado necesario ¿para quién? Para nosotros. ¿Ok? Ha proveído el lavado necesario para nosotros. Ahora vamos a leer el contexto del pasaje que leímos en la escritura al principio, Hebreos capítulo 10. Miren lo que dice este pasaje. Así que, hermanos, ¿quiénes son los hermanos? El pueblo de Dios, nosotros. Teniendo libertad
para entrar, ¿qué dice ahí? En el lugar santísimo, nosotros, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Dice, por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Mira lo que dice, esto es, en su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y ahora mire lo que dice el pasaje, ¿verdad? Haciendo que, hermanos, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos, que dice ahí, con agua pura. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ok, pastor, usted nos ha dado este pasaje, ya nos habló del lavacro de bronce, lo hemos hecho en conexión posiblemente con el ministerio sacerdotal de Jesús, pero entonces, ¿cómo es exactamente que hace Dios eso para nosotros? ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Número uno, aquí es, ¿a través de qué? De su palabra. Amén. A través de su palabra. Mire qué interesante, tenemos este pasaje en Efesios capítulo 5 versículo 26. El contexto de ese pasaje es hablando de Jesús y la iglesia como la esposa de Cristo, pero dentro de esa descripción, mire lo que dice la Biblia, para santificarla, está hablando a la iglesia, habiéndola purificado, ¿qué dice ahí? En el lavamiento de agua. ¿Pero por qué? Por la palabra. Es interesante, cuando hacemos una investigación de esta palabrita, lavamiento era una frase, una palabra que se usaba en el contexto de un lavado ceremonial. ¿Un lavado qué? Un lavado ceremonial de purificación de la novia antes de la boda. Ese es el contexto de esa palabrita, ¿okay? Por eso está ahí, el lavamiento del agua por la palabra. Pero también tiene un similar significado del lavado ceremonial del santuario, ¿okay? Por lo tanto, esto es lo que la palabra de Dios hace, hermanos. Juan, capítulo 15, versículo 3 dice, Jesús, cuando habla, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice, ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios, ¿qué dice ahí? Por la palabra que os he hablado. La palabra que Dios habla, dice aquí, es la que nos limpia. Siguiente versículo, mira lo que dice, Salmo 119. Mira la pregunta dentro del versículo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y cómo contesta la Biblia? Con guardar tu palabra. Así que, ¿cómo hace esta limpieza Jesús? ¿A través de qué? De su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, dice el Salmo. No me dejes desviarme de qué? De tus mandamientos. Esta es la dedicación que busca Dios de su pueblo. Especialmente cuando estamos hablando de la preparación de estos últimos días. Amén. Dice el versículo, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Por qué razón? Para no pecar contra ti. Ahí está la solución, hermanos. La purificación de su palabra en nuestra vida. Y este famoso pasaje de Juan 17 dice, santifícalos. En la oración de Jesús que le pide al Padre, le dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es ¿qué? Verdad. Es verdad. O sea que la palabra de Dios es la que nos purifica. Amén. Amén. Un niño le pregunta a su compañero y le dice, oyes, ¿por qué tu abuela estudia la Biblia bastante? Entonces le contesta el niño, no estoy seguro, pero creo que está estudiando para sus exámenes finales. Interesante, ¿eh? Sus exámenes finales, que eso nos lleva a la venta, ¿no? Que ya se esté preparando para dónde. Para entrar al cielo. Pero eso nos pasa a todos, hermanos. Cuando estudiamos la palabra de Dios, en realidad nos está preparando ¿para qué? Para esa prueba final. Amén. Mira lo que dice la sierva del Señor. También tenemos esta bonita inspiración. Mira, Consejo para los Maestros, página 37.
Dice la entrada de qué? De la palabra de Dios. Es la aplicación de la verdad de qué? Divina al corazón. ¿Y qué dice la sierva del Señor? La cual purifica y refina el alma mediante la intervención del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esa es la forma como hoy en día Dios, Jesús, obra la obra del ministerio, el símbolo de la fuente de bronce. Su palabra que nos purifica, de la manera en como lo hemos presentado. Pero no solamente es a través de su palabra, sino que también es a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Amén. A través del Espíritu Santo y de nuestra experiencia del nuevo nacimiento en el bautismo. Mira qué interesante, la misma palabra en griego que encontramos en Efesios capítulo 5 se encuentra por segunda y única vez en el libro de Tito capítulo 3 versículo 5, hablando de nuestra transformación o nuestra regeneración. Dice lo siguiente: Jesús, ¿verdad?, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Y qué dice ahí? Por el lavamiento. Es interesante, la misma palabrita, es el lavado ceremonial, ¿verdad? Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. ¿Qué dice ahí? En el Espíritu Santo. El proceso tal como lo encontramos en el libro de Efesios. Por lo tanto, vamos a ir a este pasaje que nos recuerda. Usted recuerda la historia de Nicodemo, cuando llegó hacia Jesús, ¿verdad? Entonces, él quería hablar acerca, se le hacía extraño, no podía comprender los mensajes de Jesús, pero Jesús leyó su corazón. Y él supo que en realidad su necesidad era espiritual y él quería enseñarle una lección. Y le dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de ¿qué? De agua y del Espíritu, ¿qué dice ahí? No puede entrar en el reino de Dios, hermanos. ¿Es el bautismo importante, sí o no? Definitivamente. Así como, me encanta cómo se conecta todo. El videíto de las ofrendas, ¿verdad? ¿Cuál era el énfasis, verdad? Entregar nuestra vida a Dios y mostrar, ¿verdad?, en forma pública esa dedicación que entramos en relación con Dios a través de las aguas del bautismo. Y aquí lo enseña Jesús porque es importante. Dice, no puede entrar en el reino de Dios. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Por qué es un proceso necesario? Por lo siguiente. Y lo que es nacido del Espíritu. Cuando entramos en una relación con Dios y nos dedicamos a Dios y lo manifestamos a través del bautismo, estamos públicamente testificando de que queremos experimentar ahora un nacimiento, ¿dónde? No en la carne, sino ¿en qué? En el Espíritu, ¿verdad? A través del bautismo. Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario, ¿qué dice ahí? Nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo, hermanos? ¿Qué es lo que tiene que pasar cuando nacemos de nuevo? La vida es transformada. La vida vieja queda atrás, ¿verdad? El viejo hombre. Por lo tanto, los antiguos hábitos, todo aquello que no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento, queda atrás. Queda enterrado. He aquí, ahora comenzamos como bebés espirituales. Adquirimos una experiencia nueva, pero ya no estamos solos. Hemos sido adoptados por Dios. Y a través del nacimiento, a través de su Santo Espíritu, eso es lo que nos sucede ahora. Mira lo que dice este pasaje de Ezequiel, utilizando lenguaje de santuario para hablar de nuestra transformación. Ezequiel capítulo 36, versículo 28, un pasaje famoso, que lo hemos leído mucho, pero a veces no lo conectamos con la imagen del santuario. Dice Dios, esparciré, dice, sobre vosotros, ¿qué dice ahí? Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré.
Os daré, ¿qué dice ahí? Un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Y dice, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de qué, hermanos. Ese es el corazón de pecado. Cuando mantenemos el corazón de piedra, ese es el corazón de pecado. Pero Dios quiere que tengamos ¿qué? Un corazón de carne. Donde va a morar ¿quién, hermanos? La presencia de Dios, el Santo Espíritu que nos hace vivir para Dios y poder conquistar, limpiados de nuestras inmundicias, y quitar los ídolos que quitan el espacio que le pertenece a Dios. Amén. Esto es lo que le pertenece solamente a Dios y nada más. Amén. Entonces, mire qué interesante, agua. Esto me hace recordar de las antiguas prácticas en ciertas iglesias de la antigüedad. Esto era parte de lo litúrgico de sus servicios. Los líderes llegaban y esparcían agua a los hermanos. Interesante, es una práctica antigua en los cultos. De hecho, también nuestros hermanos, los católicos, también tienen ciertas prácticas de estas cosas, pero aquí lo importante es no ver lo físico, sino ver en realidad el significado que, hermanos, espiritual. Estamos hablando de la limpieza de nuestro corazón. Cuenta la historia de Virgil, un hombre ciego de temprana edad. Mira qué interesante. A la edad de 50 años, este personaje tuvo una cirugía exitosa donde pudo recobrar la vista. Pero pronto llega a descubrir que el tener la capacidad de la vista no es lo mismo que ver. Qué interesante. Su experiencia de la vista tuvo sus desafíos. Él podía distinguir los colores y los movimientos, pero para él le fue difícil distinguir la realidad de los objetos. Batalló en su percepción entre la realidad de los objetos y la foto de los objetos. Dos cosas diferentes. Entonces esto es lo que empezó a batallar él. Por ejemplo, la foto de una manzana, por más clara la imagen, no reconocía que era una manzana si no tocaba la manzana. Qué cosa más interesante. Dependió de sus viejos hábitos de tocar las cosas cerrando sus ojos para mantener su vista. Qué cosa más interesante. Con el Espíritu Santo no es así, hermanos. El Espíritu transforma nuestra percepción de las cosas espirituales fuera de lo carnal. Amén. Por eso dice el pasaje en el libro de Corintios, lo espiritual se discierne ¿qué? Espiritualmente. Eso es el propósito de todo esto, hermanos. Dios nos prepara a través de su santuario para que veamos lo espiritual y seamos preparados para vivir en su presencia en el reino celestial. Amén. Amén. Por eso estamos estudiando todo esto. Bien, ¿qué más encontramos en el pasaje de hoy? Número 3 es a través de, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? A través de su palabra, a través del Espíritu Santo y a través de ¿qué? Su sangre. Pero en este contexto ahora estamos hablando de su sangre expiatoria. Ya estamos hablando la sangre que literalmente Jesús ofreció por nuestros pecados. Por lo tanto, porque esta es una realidad fundamental de nuestra jornada hacia el cielo, es importante que leamos este pasaje. Primero de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, ¿quién es fiel? Dios. Él es fiel y justo, ¿verdad? Él es justo, Él es de la justificación, viene a través de Jesús. Dice, para perdonar nuestros pecados y hacer ¿qué, hermanos? Limpiarlos, ¿verdad? Dios nos salva del pecado, no en nuestros pecados. Una gran diferencia. Dios nos quiere rescatar de esa vida de pecado para que andemos caminando esa vida nueva que es la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por lo tanto, la Biblia continúa diciendo, Apocalipsis 1:5 dice, hablando de Jesús, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué es lo que hizo Él? Al cual dice, al que nos amó, y que dice ahí, y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué, hermanos? Con su sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, ¿cuánto más? Dice ahí, ¿la sangre de quién? De Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Por eso es que esto solo Jesús lo puede hacer, porque Él fue el sacrificio perfecto y aceptado ante el trono. Dice, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas, para que sirváis, ¿qué dice ahí? Al Dios vivo. Y por lo tanto, adquiriendo esta experiencia, hermanos, que solo Dios nos la puede dar a través de Jesús, podemos tener esta victoria final. Apocalipsis 12, versículo 11 dice la Biblia, que llegará el tiempo, ¿verdad? Y ellos le han vencido ¿a quién? Al enemigo. Le han vencido por medio de ¿qué, hermanos? Por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ya no viven ellos, sino ahora vive Cristo en ellos. Nosotros, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino Cristo en mí, para la honra y gloria de Dios. Bien, estas siguientes referencias de la Biblia, si pueden tomar nota, aquí les voy a dejar en la pantalla para que lo escriban, pero dicen lo mismo. Lo que tienen en común todos estos pasajes es acerca de cómo recibimos el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Jesús. Y lo enfatiza Hebreos capítulo 9, versículo 22, que dice ahí, sin el derramamiento de sangre, dice ahí, no hay remisión de pecados. ¿Okay? Esto era necesario. ¿Por qué Jesús tuvo que hacerlo el Calvario? Porque esto era necesario. Cuando Él oró, estaba en el Getsemaní 3 veces y hasta sangre le salía de su frente, de la agonía. Padre, si es posible que pase esta copa de mí, mas hágase tu voluntad. ¿Por qué guardó silencio el Padre? Porque esa era la misión. Esto era lo que tenía que pasar para que usted y yo encontrásemos la salvación. Amén. Así que, qué interesante este detalle también. En el Nuevo Testamento hay aproximadamente 43 referencias a la sangre de Cristo. Qué interesante. Y todas testificando de su importancia en la salvación y la vida diaria del creyente. Así que, ¿cómo lo hace Dios? Ya sabemos, a través de su palabra, a través del Santo Espíritu y a través de su sangre expiatoria. Por lo tanto, hermanos, aún en este tema del sencillo objeto del lavacro de bronce o fuente de bronce, aprendemos de igual manera como los otros temas que solo en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios, mis hermanos, que usted y yo comprendamos perfectamente que es Cristo quien nos limpia y nos lava de nuestros pecados a través de su sangre. Amén. Su Santo Espíritu y su Santa Palabra. Pero su limpieza sobre nosotros no tiene sentido si el lavacro de bronce no se aplica primero a Cristo para ser aprobado como el Cordero sin mancha y aceptado como el sumo sacerdote celestial. Todo eso es lo que tuvo que pasar. Por lo tanto, hermanos, ¿cuántos de nosotros quisiéramos decir, Señor, gracias? Amén. Porque aún este objeto tan sencillo, todo se aplica a Jesús. Amén. Amén. Que revela de que Jesús fue aprobado como el Cordero que quita los pecados del mundo, y también la inauguración del santuario como sacerdote en el santuario celestial. Amén. Amén. Le damos gracias, Señor, gracias por eso, porque me revela eso, que tú sigues obrando por nosotros. Amén. Amén. Esa es la obra que está haciendo hoy en día nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, volviendo a la conclusión, todo lo del santuario es acerca de Jesús y su obra por nosotros. ¿Okay? Esta es la temática que estamos tratando, o como quien dice, la tesis que estamos tratando de defender a través de esta serie de el santuario.
Muy bien. Vamos a continuar esta serie cuando se nos dé la oportunidad y el privilegio de estar aquí. Vamos a estudiar los siguientes objetos que tenemos en la pantalla. Vamos a hablar acerca de lo siguiente: la mesa del pan de la proposición, el candelabro, el altar de incienso y el arca del pacto. Me encanta este objeto que está aquí, nos recuerda del santuario. Todo eso lo vamos a estudiar por venir. Amén. Inclinemos el rostro para orar. Amantísimo Padre, Señor, que estás en los cielos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos diste para repasar, Señor, no en una manera profunda, Señor, sino algo lo más sencillo que se pudo, Señor, pero hemos visto que aún el objeto del santuario, el lavacro de bronce, Señor, tiene una gran conexión con la obra que Jesús vino a hacer y está haciendo por nosotros en el santuario celestial. Señor, ayúdanos, Señor, a retener estas verdades que hemos aprendido hoy a través de tu palabra, y que tu Santo Espíritu nos expanda nuestro entendimiento y tal vez podamos aprender más cosas a profundidad, Señor, acerca de estos temas. Gracias, Padre, porque ya este es el tema número 3 y seguimos con la conclusión, Señor, de que el santuario en realidad se trata acerca de Jesús y su gran obra por nosotros. Y te damos gracias por ello, Señor. Sigue estando con tu pueblo, Señor, aquí en Jacksonville y alrededor del mundo, Señor, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a concluir nuestra experiencia de hoy con el himno 254. Anhelo ser limpio.